Muy buenas, amantes del buen fútbol. Hoy traemos un auténtico terremoto informativo que está sacudiendo los cimientos del fútbol español. Según las informaciones que han salido en las últimas horas, la jueza del caso Negreira habría tomado una decisión durísima al apartar a Joan Laporta del proceso tras detectar supuestas irregularidades en los informes presentados. Un giro inesperado que ha disparado la tensión y ha abierto un montón de interrogantes. ¿Qué ha ocurrido exactamente dentro del juzgado para que se llegue a este punto? ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión para el desarrollo del caso y para el propio club? ¿Y por qué este movimiento judicial llega justo ahora, en uno de los momentos más sensibles de todo el proceso? Prepárate, porque vamos a analizar todo a fondo, poner cada pieza en su sitio y descubrir qué hay realmente detrás de este nuevo capítulo que puede marcar un antes y un después. ¡Arrancamos! Si pensabas que el caso Negreira ya no podía dar más vueltas de tuerca, agárrate porque lo que acaba de pasar en el juzgado ha dejado a medio país con la boca abierta y a la otra mitad buscando explicaciones en Google. Resulta que la jueza que lleva todo este marrón judicial desde hace meses ha decidido apartar a Joan Laporta del proceso principal tras detectar lo que ella considera irregularidades serias en los informes que se presentaron desde el club. Y cuando digo apartar, no me refiero a que le haya dado un tirón de orejas y listo. No. Estamos hablando de una decisión con consecuencias legales gordas, de esas que pueden cambiar por completo el desarrollo de un caso que ya de por sí tenía más capas que una cebolla y más aristas que un cristal roto. Vamos a ponernos en situación porque esto no se entiende sin contexto. El caso Negreira. Por si alguien acaba de aterrizar en este planeta o ha estado viviendo bajo una piedra los últimos 2 años, es básicamente la investigación judicial que arrancó cuando salió a la luz que el Barcelona había pagado durante años a una empresa relacionada con José María Enríquez Negreira, que casualmente era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Millones de euros en pagos que el club justificaba como asesoramiento arbitral, informes técnicos y cosas así, pero que para la fiscalía y para muchísima gente olían a algo bastante más turbio. La jueza encargada del caso, que lleva meses recopilando pruebas, tomando declaraciones y destripando facturas, ha estado tratando de averiguar si esos pagos constituyeron un delito de corrupción deportiva, cohecho o simplemente fueron una práctica cuestionable pero legal. Y ahí es donde entra Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que ha estado defendiendo la inocencia del club con uñas y dientes, diciendo que todo fue transparente, que no hubo nada raro y que los informes que recibían eran legítimos. Pero claro, ahora resulta que esos informes que tanto se defendieron tienen problemas. Y no problemas menores. No estamos hablando de un error tipográfico o de una fecha mal puesta, sino de lo que la jueza considera irregularidades lo suficientemente serias como para tomar una decisión tan drástica. Según ha trascendido en las últimas horas, la magistrada habría detectado inconsistencias en el contenido de esos documentos, contradicciones entre las versiones presentadas por diferentes partes y posibles manipulaciones en las fechas o en los datos que se incluyeron. Básicamente, lo que viene a decir la resolución judicial es que hay elementos en esos informes que no cuadran, que levantan sospechas y que ponen en duda la credibilidad de lo que se ha estado contando desde el club. Y cuando un juez empieza a dudar de tu versión en un caso penal, las cosas se tuercen rápido. La decisión de apartar a Laporta del proceso principal no significa que esté exonerado ni mucho menos. Ojo con eso. Lo que significa es que la jueza ha considerado que su papel en esta parte del procedimiento puede estar comprometido o que su presencia dificulta la investigación de ciertas líneas de trabajo. Es un movimiento judicial que se utiliza cuando hay riesgo de contaminación de pruebas, cuando existe la posibilidad de que un imputado o una parte interesada pueda influir en el desarrollo del caso o cuando simplemente la jueza considera que es necesario separar ciertas cuestiones para poder investigarlas con mayor claridad. En el caso de Laporta, todo apunta a que la jueza cree que su participación directa en la defensa de esos informes irregulares está complicando el avance de la investigación y que es mejor llevar su situación por una vía paralela mientras se esclarecen otros aspectos del caso. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto para el desarrollo del proceso? Pues mira, son varias y ninguna pequeña. En primer lugar, este movimiento judicial refuerza la tesis de que el caso Negreira no es ninguna tontería, que no es un montaje mediático ni una persecución política, sino que hay elementos suficientes como para que una jueza con años de experiencia tome decisiones tan contundentes. Si los informes que se presentaron tienen irregularidades, eso abre la puerta a preguntarse qué más puede estar mal en la narrativa oficial del club. ¿Fueron esos informes fabricados a posteriori para justificar los pagos? ¿Se falsearon datos para que parecieran legítimos? ¿Había realmente un servicio de asesoramiento o todo era una pantalla para tapar pagos que tenían otro objetivo? Estas son las preguntas que ahora mismo están sobre la mesa y que la jueza va a investigar con lupa. En segundo lugar,
Esta decisión complica enormemente la defensa del Barcelona como institución. Si el presidente del club queda apartado del proceso principal por irregularidades en los documentos que él mismo defendía, eso deja al club en una posición muy vulnerable. Los abogados de Barcelona van a tener que repensar su estrategia por completo, porque ya no pueden apoyarse en esos informes como prueba de inocencia. De hecho, ahora esos mismos informes pueden convertirse en pruebas en su contra, en evidencias de que había algo que ocultar. Y eso, en un juicio, es de lo peor que te puede pasar. Es como si te pillan con las manos en la masa, pero intentas argumentar que en realidad estabas amasando pan, y luego resulta que el pan ni siquiera es pan, es plastilina. Mal asunto. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene ahora es aún más fuerte y te prometo que no lo verás en ningún telediario de la tarde. Vamos al porqué de todo esto, porque el timing de esta decisión no es casualidad. El caso Negreira lleva ya meses en punto muerto en algunos aspectos, con las partes intercambiando acusaciones, presentando recursos y tratando de ganar tiempo. La jueza ha estado esperando informes periciales, declaraciones adicionales y documentación que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente pasó durante todos esos años de pagos. Y en medio de ese proceso, se han ido encontrando cosas raras. Documentos que no coinciden con las fechas en las que supuestamente se realizaron los trabajos, informes que parecen redactados con prisas, contradicciones entre lo que decía Negreira y lo que decían desde el club. Todo eso se ha ido acumulando hasta que la jueza ha dicho basta. Aquí hay algo que no funciona y necesito separar las piezas para ver qué está pasando realmente. Además, este movimiento llega en un momento especialmente delicado para el Barcelona como club. El equipo está en plena competición, con la Liga en marcha, la Champions en el horizonte y la presión mediática constante. Laporta ha estado tratando de mantener la calma públicamente, de transmitir la imagen de que todo está controlado y de que el club saldrá indemne de esto. Pero con una decisión judicial como esta, esa narrativa se complica mucho. Porque una cosa es decir que eres inocente y otra muy distinta es que un juez te aparte de un proceso por irregularidades en tus propias pruebas. Eso no se puede vender como una victoria ni como algo menor. Es un golpe duro. Y los socios del Barcelona, los aficionados y los sponsors lo saben. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que realmente significa todo este lío de los informes irregulares. Porque aquí no estamos hablando solo de papeles mal hechos, estamos hablando de la columna vertebral de la defensa del club. Desde que estalló el escándalo, el Barcelona ha insistido una y otra vez en que los pagos a Negreira eran legítimos porque se recibían informes técnicos a cambio. Informes que supuestamente analizaban el rendimiento arbitral, que daban consejos sobre cómo comportarse con los colegiados, que ofrecían análisis tácticos relacionados con las decisiones de los árbitros. Suena bonito sobre papel, pero el problema es que nadie ha visto esos informes completos. Algunos fragmentos han salido a la luz. Sí, pero lo que se ha publicado hasta ahora no justifica ni de lejos los millones que se pagaron durante casi 2 décadas. Y ahora resulta que los informes que sí se presentaron ante la jueza tienen problemas de autenticidad o de coherencia. Eso es dinamita pura para la defensa del club. Si esos informes no son válidos, si están manipulados o si fueron creados después de que estallara el escándalo para intentar justificar los pagos, entonces toda la narrativa del Barcelona se cae como un castillo de naipes. Porque sin esos informes, ¿qué queda? Quedan transferencias millonarias a la empresa de un cargo arbitral sin ninguna justificación clara. Y eso, en cualquier ámbito, huele mal. En el fútbol, donde las decisiones arbitrales pueden cambiar un partido, una liga o una Champions, huele aún peor. Por eso la jueza ha decidido actuar con contundencia. No puede permitirse que un caso de esta magnitud se resuelva sobre la base de documentos que no son fiables. Su trabajo es llegar a la verdad. Y para eso necesita pruebas sólidas, no papeles que parezcan montados con prisas. Ahora, hablemos de Joan Laporta específicamente, porque su figura en todo esto es clave. Laporta es un tipo con mucha experiencia en estos lares del fútbol y de la política deportiva. No es su primera vez como presidente del Barcelona, ya estuvo en el cargo entre 2003 y 2010, y durante esos años también hubo líos, polémicas y movimientos judiciales. Pero nada comparable a esto. El caso Negreira es de una magnitud y de una gravedad muy superiores a cualquier cosa que haya tenido que enfrentar antes. Y aunque él insiste en que no tenía conocimiento de los detalles de esos pagos, que eso lo llevaba a la directiva anterior, que él solo heredó el problema, la realidad es que su defensa pública del club y de esos informes lo ha colocado en el centro de la diana judicial. Si defendiste unos documentos que luego resultan ser irregulares, estás comprometido. Y si eres el presidente del club, la responsabilidad es aún mayor.
La decisión de la jueza de apartarlo del proceso principal puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una forma de proteger la investigación, de evitar que Laporta pueda influir en testigos, en peritos o en la presentación de nuevas pruebas. Por otro lado, también podría ser una señal de que la jueza considera que hay suficientes indicios como para investigar su papel de manera más específica, separada del resto del caso. En ambos escenarios, la cosa no pinta bien para él. Porque si te apartan de un proceso judicial no es porque el juez piense que eres un santo, es porque considera que tu presencia genera problemas o porque hay motivos para sospechar de tu implicación. Y dale al botón de suscribirte si quieres seguir enterándote de cómo evoluciona este culebrón judicial. Porque esto tiene más giros que una montaña rusa y no hemos llegado ni a la mitad. Pero vamos a ver también qué dicen desde el otro lado, porque esto no es un monólogo y hay voces muy críticas con toda esta situación. Los rivales deportivos de Barcelona, especialmente el Real Madrid, han estado presionando desde el principio para que el caso se investigue a fondo. No es ningún secreto que desde la capital han visto en este escándalo una oportunidad de oro para señalar lo que ellos consideran un trato de favor histórico hacia Barcelona en el ámbito arbitral. Y aunque hay que tomar esas acusaciones con pinzas, porque vienen de un rival directo con intereses propios, lo cierto es que la investigación judicial está dando argumentos a quienes siempre sospecharon que algo raro pasaba. Si la jueza está encontrando irregularidades en los informes, si hay contradicciones en las versiones de las partes implicadas, si los pagos no tienen una justificación clara, entonces quizá esas sospechas no eran tan descabelladas. También están los aficionados. Claro, el barcelonismo está dividido en este tema. Hay una parte importante de la masa social que defiende al club a capa y espada, que cree que todo esto es un montaje, una persecución mediática y judicial para manchar la imagen de la institución. Esa parte del barcelonismo ve en Laporta a un líder que está protegiendo los intereses del club frente a enemigos externos. Pero hay otra parte, menos ruidosa pero igual de significativa, que empieza a tener dudas, que se pregunta si realmente todo fue tan limpio como se dice, que no entiende por qué se pagaron tantos millones a Negreira durante tantos años, que no ve lógica en contratar servicios de asesoramiento arbitral cuando el club tiene uno de los mejores departamentos técnicos del mundo. Esas dudas se han ido haciendo más grandes con cada noticia, con cada declaración contradictoria, con cada movimiento judicial como el que acaba de producirse. Y luego está la opinión pública en general, que mira todo esto con una mezcla de fascinación y repugnancia. Fascinación porque es un escándalo de dimensiones enormes, con ingredientes que parecen sacados de una serie de Netflix: dinero, poder, corrupción, fútbol de élite, directivos en el punto de mira, jueces tomando decisiones explosivas. Pero también repugnancia. Porque si algo de lo que se está investigando resulta ser cierto, estaríamos hablando de uno de los mayores fraudes deportivos de la historia reciente. Y eso mancha no solo al Barcelona, sino al fútbol español en su conjunto. Porque si un club de la magnitud del Barça pudo pagar durante años a un cargo arbitral sin que nadie dijera nada, ¿qué dice eso de los controles, de la transparencia, de la integridad del sistema? Nada bueno, desde luego. Volvamos a la decisión judicial en sí, porque hay aspectos técnicos que merece la pena explicar. Cuando un juez decide apartar a alguien de un proceso, no lo hace a la ligera. Tiene que haber motivos fundados, pruebas o indicios suficientes que justifiquen esa medida. En este caso, la jueza ha detectado irregularidades en los informes presentados, y eso es algo grave en el contexto de una investigación penal. Los informes son pruebas documentales, y si esas pruebas están manipuladas, son falsas o contienen información engañosa, entonces estamos ante un posible delito de obstrucción a la justicia o de falsedad documental. Y esos delitos no son ninguna tontería, llevan aparejadas penas de cárcel en muchos casos. Lo que probablemente ha pasado es que la jueza ha comparado esos informes con otras pruebas que tienen su poder: declaraciones de testigos, análisis periciales, documentación bancaria, correos electrónicos, mensajes, facturas. Y al hacer esa comparación, ha encontrado que las cosas no cuadran, que las fechas no coinciden, que el contenido de los informes no se corresponde con lo que otras fuentes indican, que hay contradicciones flagrantes. Y cuando un juez encuentra eso, tiene dos opciones: o pasa de largo y sigue con el proceso a pesar de las dudas, o actúa para proteger la integridad de la investigación. La jueza ha elegido la segunda opción, que es la correcta desde el punto de vista judicial, porque su obligación no es proteger a ninguna de las partes, su obligación es llegar a la verdad. Ahora bien, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Las posibilidades son varias y ninguna es sencilla.
En primer lugar, la jueza va a seguir investigando esos informes en profundidad. Va a pedir peritajes caligráficos si hace falta, análisis informáticos para ver cuándo se crearon realmente esos documentos, va a interrogar a las personas que supuestamente redactaron esos informes, va a cotejar cada dato con las fuentes originales. Todo eso lleva tiempo, pero es necesario para determinar si hubo falsedad documental o no. Si al final se confirma que los informes fueron manipulados o creados a posteriori para justificar los pagos, entonces la cosa se pone muy fea para todos los implicados. Porque estaríamos hablando de un delito adicional encima del posible delito de corrupción deportiva que ya se está investigando. En segundo lugar, la situación de Laporta va a complicarse. Estar apartado del proceso principal no significa que esté fuera del caso, significa que su situación se va a investigar por separado. Y eso puede ser incluso peor, porque le quita el escudo de la defensa colectiva del club. Hasta ahora, Laporta podía decir que él estaba defendiendo al Barcelona, que todo lo que hacía era por el bien de la institución. Pero si ahora la jueza lo investiga de manera individual, va a tener que dar explicaciones propias, va a tener que justificar por qué defendió unos documentos que resultan ser irregulares, va a tener que explicar que sabía y que no sabía. Y eso es mucho más complicado que escudarse en el paraguas del club. En tercer lugar, el Barcelona como institución va a tener que replantearse toda su estrategia legal. Ya no puede seguir defendiendo esos informes, porque la propia jueza los ha puesto en entredicho. Eso significa que los abogados del club van a tener que buscar otras líneas de defensa, otros argumentos, otras pruebas que demuestren que el club actuó de buena fe, que no hubo intención de cometer ningún delito, que todo fue un error administrativo o lo que sea que puedan argumentar. Pero sin esos informes como base, la defensa se queda coja. Y si encima resulta que esos informes fueron manipulados con conocimiento del club, entonces ya no estamos hablando de una defensa complicada, estamos hablando de una defensa casi imposible. También hay que tener en cuenta el impacto que todo esto puede tener en otras investigaciones paralelas que están en marcha. Porque el caso Negreira no es solo un asunto judicial, también tiene ramificaciones en el ámbito deportivo. La UEFA y la FIFA están siguiendo el caso de cerca, y dependiendo de cómo evolucione, podrían tomar medidas contra el Barcelona. Desde sanciones económicas hasta exclusiones de competiciones europeas, pasando por la anulación de títulos si se demuestra que hubo ventaja deportiva derivada de esos pagos. Todo eso está sobre la mesa, y una decisión judicial como la que acaba de tomar la jueza no hace más que reforzar la posibilidad de que esas sanciones deportivas acaben materializándose. Y luego está el tema de la imagen del club, que es algo intangible pero muy importante. El Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, con millones de aficionados repartidos por todos los continentes, con sponsors de primer nivel, con una marca valorada en miles de millones de euros. Todo ese capital simbólico y económico se ve amenazado por un escándalo de esta magnitud. Porque una cosa es tener problemas financieros, que el Barça los ha tenido y los tiene, y otra muy distinta es estar en el centro de un caso de corrupción deportiva. Lo primero se puede solucionar con buena gestión y paciencia. Lo segundo es mucho más difícil de limpiar. La imagen de un club que supuestamente pagó durante años a un cargo arbitral para obtener ventajas es una mancha que cuesta mucho quitar, aunque al final no se demuestre nada. Y si se demuestra algo, entonces la mancha es permanente. Pero ojo, porque tampoco podemos dar por sentado que todo lo que se investiga va a acabar en condena. Los procesos judiciales son largos, complejos y están llenos de matices. Lo que hoy parece una prueba contundente mañana puede resultar ser insuficiente. Lo que hoy parece una irregularidad mañana puede tener una explicación razonable. Y lo que hoy parece un caso claro de corrupción mañana puede acabar en absolución por falta de pruebas. Por eso hay que tener cuidado con las conclusiones precipitadas. Lo que sí está claro es que la jueza está trabajando con seriedad, que está encontrando elementos que le generan dudas y que está tomando decisiones para garantizar que la investigación llegue a buen puerto. Y eso, independientemente del resultado final, ya es significativo. También conviene recordar que este no es un caso aislado en el fútbol español. Ha habido otros escándalos, otras investigaciones, otros momentos en los que la integridad del deporte se ha puesto en entredicho. Desde el caso de los audios del Fuenlabrada hasta las investigaciones por amaños de partidos en categorías inferiores, pasando por los líos fiscales de jugadores y directivos. El fútbol español tiene un historial de transparencia más bien regular. Y el caso Negreira es solo el ejemplo más reciente y más sonado de que algo no funciona bien en el sistema. Quizá lo positivo de todo esto, si es que se puede sacar algo positivo, es que está poniendo sobre la mesa la necesidad de reformas profundas, de más controles, de más transparencia, de organismos independientes que vigilen de verdad lo que pasa en el fútbol.
Porque al final, de lo que estamos hablando aquí es de confianza. La gente que va al estadio, que paga su abono, que compra la camiseta de su equipo, que se deja el tiempo y el dinero en seguir al fútbol, necesita confiar en que lo que está viendo es una competición justa. Necesita confiar en que los árbitros son imparciales, en que los clubes juegan con las mismas reglas, en que no hay trampas ocultas. Y cuando salen a la luz casos como este, esa confianza se resquebraja. La gente empieza a preguntarse si los partidos que vio durante años fueron limpios, si los títulos que celebró fueron merecidos, si todo el circo del fútbol no es más que eso, un circo donde los que tienen poder y dinero pueden comprar ventajas. Y esas preguntas son peligrosas para el deporte, porque si la gente deja de confiar, deja de seguir el fútbol, deja de gastar dinero en él, y todo el modelo se viene abajo. Por eso este caso es tan importante, no solo para el Barcelona, sino para todo el fútbol español. Porque lo que se decida aquí va a sentar un precedente. Si se demuestra que hubo corrupción y no pasa nada, el mensaje es claro. Puedes hacer trampas si tienes suficiente poder. Si se demuestra que hubo corrupción y hay consecuencias duras, el mensaje también es claro. Aquí no vale todo, hay límites y hay castigos. Y si al final no se demuestra nada, también habrá que reflexionar sobre cómo se gestiona la justicia deportiva, sobre cómo se investigan estos casos, sobre cómo se protege la reputación de los clubes y de las personas mientras dura una investigación. Volviendo a la decisión de la jueza, hay que decir que ha sido valiente, porque apartar al presidente del Barcelona de un proceso judicial no es una decisión que se tome sin pensar en las consecuencias. La presión mediática es brutal. Las críticas van a llover desde todos los lados. Los abogados del club van a recurrir la decisión y van a intentar tumbarla por todos los medios. Pero ella ha considerado que era necesario hacerlo para garantizar la integridad de la investigación, y eso hay que respetarlo. Los jueces no están para quedar bien con nadie, están para aplicar la ley y para buscar la verdad. Y si eso implica tomar decisiones impopulares, pues se toman. Lo que queda ahora es esperar a ver cómo evoluciona todo. El caso Negreira está lejos de terminar. Todavía quedan meses, quizá años, de procedimientos judiciales. Van a salir más pruebas, más declaraciones, más documentos. Van a haber recursos, apelaciones, contrarrecursos. Va a haber momentos en los que parezca que el Barcelona va a salir indemne y momentos en los que parezca que se va a hundir. Pero al final, lo importante es que la verdad salga a la luz, sea cual sea. Porque solo así se podrá hacer justicia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema. Solo así se podrá pasar página de verdad. Y para terminar, porque ya llevamos un buen rato con esto y hay que cerrar de alguna manera, lo que está claro es que estamos ante uno de los momentos más delicados de la historia reciente del fútbol español. Un caso que tiene todos los ingredientes para convertirse en algo histórico, para bien o para mal. Una jueza que está demostrando que no se deja intimidar. Un club en el punto de mira, un presidente apartado del proceso, unos informes irregulares que pueden cambiarlo todo y millones de aficionados pendientes de cada movimiento judicial. Esto no es un partido de fútbol, esto es la vida real, con consecuencias reales para personas reales y para instituciones reales. Y por eso merece ser contado con rigor, con seriedad, pero también con la pasión que merece un tema que nos toca a todos los que amamos este deporte. Así que ya sabes, si has llegado hasta aquí es porque te interesa de verdad saber qué está pasando, cómo funciona todo esto y qué puede pasar en los próximos meses. Y si quieres seguir enterándote de cada detalle, de cada giro, de cada decisión judicial que pueda cambiar el rumbo de este caso, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte esto con quien creas que le puede interesar y prepárate para seguir de cerca un caso que va a dar mucho de qué hablar. Porque esto, queridos amantes del buen fútbol, está solo empezando.